era necesario, espero que hayamos podido leer atentamente y reflexionar sobre los versículos previos, porque, bueno, como suele pasar, sobre todo en las cartas paulinas, cada pensamiento se va hilvanando con el anterior. Entonces cuando nos acercamos a un texto puntualmente del apóstol Pablo, tiene que ver con lo dicho anteriormente y a su vez con lo que viene diciendo desde el principio. Entonces por eso leíamos 1 Corintios 2 del 6 al 13, y vamos a retomar desde el versículo 14 también del capítulo 2. Recordemos que la Biblia originalmente no fue escrita con capítulos, versículos ni títulos, entonces también tenemos que ver que eso no nos condiciona la lectura. Vamos a leer bastante, desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 10. Es un buen trecho, pero es necesario que lo hagamos así. Dice entonces la palabra del Señor, 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído ustedes, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces el título del mensaje de hoy es ¿qué detiene mi crecimiento espiritual? Yo les iba a traer algo para mostrarles, pero quedó inundado con la lluvia. Pero quisiera que podamos notar el inicio del capítulo 3, versículo 1, que justo allí hay un título en la mayoría de las versiones, pero corresponde a que el apóstol Pablo comienza a darle forma a un nuevo pensamiento y empieza con esta expresión, de manera, o en otras versiones dice por lo tanto, o algo parecido, según la versión que ustedes tengan van a encontrar alguna palabra similar, que en realidad en el idioma original son dos palabras, pero que son conectores. Así que cuando nosotros nos encontramos con esto, con de manera, por lo tanto, así que, de tal modo, tenemos que saber que lo que se va a decir viene en conexión con lo anterior. De manera que, ¿qué es lo que está diciendo antes? Bueno, antes es lo que leyó Fátima, pero es lo que viene diciendo desde el primer capítulo, en realidad, de la carta. Es la sección que leímos recién, pero es el tema principal de la carta entera a los Corintios. Si ustedes ya tienen un tiempo prudencial en la iglesia, habrán escuchado de la iglesia de Corinto, que era una iglesia rara, porque tenía muchos dones, era una de las iglesias más poderosas económicamente también, porque era una ciudad, Corinto era de las más poderosas del Imperio Romano en esa zona también. Entonces, a simple vista, a priori, uno pasaba por la vereda de la iglesia de Corinto, bueno, mal dicho, porque no era tal como la conocemos ahora, pero para que entendamos la idea, nosotros pudiéramos pensar, esta iglesia de Corinto es una iglesia sana, pujante,
buena, estable, saludable, pero cuando nos interiorizamos en la carta de Pablo a los Corintios nos damos cuenta que no era lo que aparentaba. Por el contrario, había tantas cosas que ustedes ya seguramente las saben, y si no, pueden leer la carta a los Corintios, esta primera carta. Entonces, es el tema principal, la razón por la que Pablo le escribe a la iglesia, es porque hay una preocupación de esto que acabamos de leer recién. Esta sección, que fue la que se leyó antes del versículo 6, está estableciendo un contraste, y es el primer contraste que vamos a notar esta noche. No es el único de la carta, pero sí el primero que queremos notar hoy para poder entender por qué Pablo dice de manera que, yo hermanos, y sigue diciendo. Y ese primer contraste lo encontramos en el versículo 6 puntualmente, aunque después lo desarrolla, y es que hay dos clases de sabiduría. Ahí se menciona una sabiduría espiritual y una sabiduría carnal. Una sabiduría divina, el versículo 7 dice, hablamos sabiduría de Dios, y una sabiduría carnal o mundana. Y acá el apóstol Pablo no está poniendo un contraste entre la ciencia y la fe, no es eso a lo que se refiere con sabiduría carnal y sabiduría divina. Tampoco está hablando de ciertos conocimientos que pudieran venir. Estaba el gnosticismo muy de moda en esa época, entonces algunos creían que había una clase de conocimiento que venía por elevar el espíritu y sacarlo del plano material, que ese era el buen conocimiento, un poco del neoplatonismo también. Y por el contraste, el conocimiento empírico, no ese es el contraste que está poniendo Pablo, lo vamos a ver específicamente ahora, sino que hay un contraste entre una sabiduría, un conocimiento acerca de Cristo, que viene de Dios, que es divino, que es profundo, y otro conocimiento acerca de Cristo, que es humano, que es carnal, que es sencillo, que es simple. La palabra que se usa para la sabiduría del mundo, en el versículo 6, sabiduría del mundo, sabiduría de Dios, el versículo 7 también, es la misma, que es lo que le da nombre a nuestra querida Sofía. Sofía es la palabra, y se aplica de la misma manera para los dos casos. Hay un tipo de conocimiento, les está explicando el apóstol Pablo a los Corintios, hay un tipo de conocimiento que es profundo y otro que es superficial. Este conocimiento profundo, que arraiga, que confronta, que hace crecer, es un conocimiento, es una sabiduría a la que acceden los que son maduros en Cristo. El otro conocimiento, que es carnal, que es humano, que es más simple, es en el que permanecen los sencillos, los simples, en Cristo. Ahí usa el apóstol Pablo dos palabras más, el contraste entre espiritual y carnal. La palabra espiritual, que es neumático, que significa, o siempre, sobre todo en la teología de Pablo, es la persona que es guiada por el Espíritu Santo, y la palabra para carnales es sarkinos, que es la palabra que es la persona, que es guiada por su naturaleza humana. Entonces, los cristianos maduros, espirituales, son los que pueden acceder a un conocimiento de Dios más profundo, más serio, y hay otros cristianos, lo vamos a ver enseguida, que son cristianos pero que permanecen en un conocimiento sencillo y superficial, que son cristianos pero que se siguen conduciendo en su vida como si no fueran cristianos. En su manera de pensar, los maduros ya han evolucionado, han madurado, han crecido, y los cristianos carnales, en su manera de pensar, se parecen más al mundo, a los no creyentes, que al creyente, o a lo que debería ser un creyente. Y eso nos lleva al segundo contraste que queremos notar en esta noche. El contraste entre los maduros, los espirituales, y los carnales. Quiero leerles una nota, un comentario bíblico sobre este pasaje. Dice así: el apóstol Pablo había dicho en 1 Corintios 2, 14 al 16, que los cristianos eran capaces de entender todas las cosas. Sin embargo, les recordaría que no se había dirigido a ellos como a tales, sino que se había limitado a las partes más elementales de la religión cuando vino entre ellos. No había entrado en los puntos abstrusos y difíciles de la teología. Abstruso es algo de
conocimiento difícil, algo que hay que evaluar. No había entrado en puntos de especulación en los que los griegos sutiles abundaban tanto y se deleitaban. Ahora el apóstol Pablo afirma la razón por la cual él no había hecho eso, o sea, por qué se mantuvo en la sencillez. La razón era una de las más brillantes para el orgullo de los corintios, pero era la verdadera razón y la fidelidad exigía que se declarara. Era que los corintios eran carnales y no estaban calificados para entender los profundos misterios del Evangelio. Y la prueba de esto estaba infelizmente al alcance de la mano. Era demasiado evidente en sus argumentos y luchas que estaban bajo la influencia de sentimientos y puntos de vista carnales. A nosotros no nos parece porque con las traducciones y con tantas veces que lo hemos leído, perdemos un poco el sentido de lo severo que es el apóstol Pablo al decirle carnales a estos creyentes. Cuando ellos están escuchando, porque las cartas se leían así en voz alta, cuando están los corintios sentados ahí y el lector de la carta usa esta palabra, sárquinos, carnal, es una palabra muy fuerte para ellos, los golpea en su orgullo, como dice este autor que se llama Barnes. Pero la imagen, la metáfora que usa el apóstol Pablo es todavía más clara y más dura también. Versículo 1 del capítulo 3. De manera, como hay una sabiduría espiritual y profunda, y también hay una sabiduría carnal y sencilla, de manera, hermanos, que yo cuando llegué a ustedes, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso les dije recién que aquí no está haciendo un contraste con la sabiduría que no apunta a Jesucristo. Les está hablando de una sabiduría acerca de Jesús, un conocimiento acerca de Jesús. Ellos son niños en Cristo. Son creyentes, pero son niños. Ellos saben acerca de Jesús, pero son inmaduros. No está hablando de un conocimiento que los aleja de Dios, sino un conocimiento que ya les ha permitido ser salvos y nada más. Y ahí quedaron. Y se encuentra con esa barrera el apóstol Pablo cuando llegó y les dice, miren, tuve que hablarles los elementos más sencillos y simples del Evangelio y no pude hablar con ustedes otros asuntos más profundos que eran necesarios, porque no podían ni pueden todavía, porque son nepios, la palabra en el idioma original que significa bebé de pecho. Un lactante, es más chiquito que la Paula. Así que imagínense los corintios, con todas estas cosas de las que ellos se sentían tan contentos, ¿no? Sus recursos, sus dones, su renombre. La iglesia de Corinto era una iglesia muy bien tenida en cuenta en la región de Europa para el momento en que se escribe esta carta, y aún así el apóstol Pablo tiene que decir, no, nada de eso importa, porque ustedes aún son como bebés. Ese es el segundo contraste. Hay un tipo de sabiduría y hay un tipo de creyente para cada tipo, para cada clase de sabiduría. Hay un conocimiento espiritual profundo y verdadero para creyentes maduros. Y también hay una sabiduría que es sencilla, que es carnal, que es humana, para creyentes inmaduros. Y eso nos lleva al tercer contraste de esta noche. Primero, clase de sabiduría. El segundo, clase de creyentes. Y el tercer contraste es el alimento que cada uno puede recibir. Y está ahí también en el versículo 2 del capítulo 3. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Ahí está el contraste también con el versículo 6. Lo leemos el capítulo 2, versículo 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ustedes son niños de pecho. Por lo tanto, hay vianda para los maduros y leche para los niños. Y esto en un primer momento tiene una aplicación muy buena, o tiene una implicación que le da tranquilidad a los corintios, porque les está diciendo, bueno, para los creyentes que no han podido avanzar, que no pudieron desarrollar su vida espiritual y que se mantienen en un nivel muy sencillo, hay alimento de parte de Dios, es leche. No se van a morir de hambre
no se van a desnutrir, pero no es vianda, es leche. Qué bueno, que gracias al Señor, ahora vamos a ver por qué. Gracias al Señor que para cuando uno recién conoce a Cristo, esos primeros pasos que damos en el Señor, todos hemos pasado por ahí en algún momento, más allá de cuando llegamos a Cristo, todos hemos dado nuestros primeros pasos en el Señor. Y yo me acuerdo cómo era cuando yo iba leyendo la Biblia e iba descubriendo ciertas cosas de Cristo, del cristianismo, de la fe, del carácter de Dios y de lo que Él espera de mí, que hoy cuando miro en retrospectiva digo, bueno, también era lo más básico, ¿no? Hoy ya no podría sostener mi vida espiritual con ciertas cosas. Una vez estábamos charlando con alguien en un almuerzo, era un matrimonio, y mientras conversábamos de las cosas del Señor, ¿no? Así como cuando nos juntamos con ustedes a tomar mate, a charlar, estábamos conversando con él, con el hombre que nos había invitado a comer, y en un momento hacemos una pausa y ella reflexiona y tiene un pensamiento en voz alta. Y dice, wow, tengo que dejar de leer salmos solamente. Había estado reflexionando sobre cuántas cosas se le escaparon porque no había prestado atención al resto de la palabra del Señor. Más o menos esa es la idea que tiene Pablo en mente cuando les está escribiendo a los Corintios. Hay una iglesia a la que Pablo le escribe que no ha avanzado. Llegó a la fe y ahí se quedó. Entonces, gracias al Señor, que para los bebés hay leche, y gracias al Señor, que para los que son maduros hay vianda. La palabra vianda, en el original, se refiere a toda clase de comida. La carne, las verduras, las bebidas, todo eso que una persona ya puede procesar mejor. Que no le podemos dar a los bebés porque les va a hacer mal. ¿Pero la comida es mala? No, solo que para los bebés es mala, porque ellos no están preparados para asimilarlo. Entonces, claramente todos los que somos padres y los que no son padres y lo van a hacer, hay que avisarles. No le podemos dar un gajo de manzana a un bebé porque aunque la manzana es saludable, el bebé se va a ahogar y hasta puede pasar una tragedia. Entonces, para el bebé, leche. Para los adultos, comida. Otro comentario al respecto, quiero leerles este párrafo. Pablo dice, en la calle y para todos los que acaban de llegar a la iglesia, hablamos de los elementos básicos del Evangelio. Pero cuando las personas ya van creciendo en la fe, les damos una enseñanza más profunda acerca de lo que quieren decir esos hechos fundamentales. No es que Pablo sugiera una diferencia de clases entre los cristianos, que hay cristianos mejores y otros peores, no es eso lo que está diciendo. Se trata de las diferentes etapas en las que se encuentran unos y otros. Unos ya han avanzado y otros no. Lo trágico de la iglesia de los Corintios es que a menudo la gente se conforma con seguir en una etapa elemental cuando deberían proseguir esforzadamente a pensar las cosas por sí mismos. Y ese es el problema de la iglesia de los Corintios. No es que haya algunos maduros y otros carnales, o algunos maduros y otros niños, porque eso siempre va a haber, debería haber al menos. Si la iglesia crece, siempre debería haber nuevos creyentes a los que obviamente hay que enseñarles los elementos básicos de la fe cristiana. El problema era que estos eran los mismos creyentes que alguna vez fueron niños y que habían tomado leche, al paso del tiempo seguían siendo niños. Y ese es el punto en que Pablo los confronta. Versículo 2 del capítulo 3. Les di a beber leche y no vianda. Lo que yo quería era darles vianda. Lo que yo quería era ya poder tener con ustedes otro tipo de conversaciones, otro tipo de enseñanzas acerca de Dios y de su voluntad y de su reino y que puedan avanzar. No pude. Eso es lo que dice el versículo 1. No es que no quise, es que no pude. Y la razón es que no eran capaces de procesar la vianda. Y la siguiente oración del versículo 2 es la dolorosa. Ni son capaces todavía. Pasó el tiempo y no habían crecido. Habían pasado, no sé cuánto. Bueno, en realidad sí, sabemos que habían pasado un par de años. Pero pudiera ser en la vida de algún cristiano, el tiempo es como con cualquier otro nivel de madurez en otras áreas de la vida. No tiene que ver con la edad, sino con
procesos internos. Y así como nos podemos encontrar con personas de 20, 25, 30, 35 años, 40, 50, que son inmaduros en su vida, en sus emociones, en cómo manejan sus relaciones, en cómo reaccionan cuando están enojados. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser una persona de 40, 50 años que todavía reacciona así? No ha medido las consecuencias de sus reacciones, es inmaduro. Y así también ocurre en la vida espiritual. No es la cantidad de años que haya pasado, sino cómo esos años han progresado en su vida cristiana. Hay una frase que me gusta mucho de Lucas Leis. Dice, envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Y se refiere a que los años nos pasan para todos, pero no todos crecemos como deberíamos con el paso de los años. Lamentablemente eso ha ocurrido desde la época del apóstol Pablo y sigue ocurriendo todavía hasta el día de hoy. Mis queridos corintios, el problema es que yo quise enseñarles otras cosas y ustedes no estaban preparados para asimilarlas, ni están preparados todavía. Y acá el apóstol Pablo utiliza un recurso que es muy común en él y en los autores del Nuevo Testamento, y es imaginarse, esto es una carta, y a diferencia de un WhatsApp, hubo una época en la que no existía WhatsApp, no sé si sabían, les cuento, algunos no tenían ni idea. En una carta, sobre todo en aquel momento, había que escribirla, había que mandarla, la carta tardaba meses o años en llegar, luego si había una respuesta tardaba otro tanto, si es que llegaba. Entonces, había una técnica que se usaba y que los autores bíblicos la tienen siempre presente, y es imaginarse cómo iba a responder el público cuando está escribiendo. Y esto lo podemos ver aquí en el versículo 3. Entre líneas, leemos cómo Pablo está haciendo este ejercicio como si estuvieran acá los corintios, presentes con él. Y él les dijera, ustedes son carnales. Y van a reaccionar los corintios y le van a decir, no sé, ¿qué? Pablo, ¿cómo vas a decirnos que somos carnales? Sí, mira, todo lo que pudieran argumentar a favor de su crecimiento espiritual, ¿no? Lo dijimos recién, la iglesia de los corintios. Mira, Pablo, ¿cómo vas a decir que somos carnales si tenemos dones? ¿O cómo vas a decirnos que somos carnales si Dios nos bendice, Dios nos prospera económicamente, tanto personalmente como iglesia? Estamos viendo la prosperidad de Dios o la bendición, o tenemos buenos líderes por acá, han pasado líderes como Priscila, Aquila, Apolos. ¿Cómo vas a decirnos que somos carnales? Bueno, ahí Pablo usa un ejemplo para argumentar su defensa. Versículo 3, lo voy a leer de Nueva Versión Internacional porque usa palabras más parecidas a las que usamos nosotros. Pues aún son inmaduros, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Eso es lo que en griego le llama una mente carnal. Son criterios meramente humanos. No están pensando como Dios. Y no están pensando con los criterios de Dios. Su forma de pensar, bueno, me señalo acá, pero en realidad es acá. Su forma de pensar, su forma de entender la vida, de entender la familia, de entender la iglesia, su forma de entender los dones, la forma de entender a Dios y la vida cristiana sigue siendo meramente humana. Y no han dado ese paso. No están profundizando en el conocimiento del Señor. Lo que Pablo les está diciendo es, voy a tomar un solo ejemplo de todo lo que, insisto, ustedes pueden leer la primera carta de los Corintios completa, hay más evidencias de la carnalidad de ellos, pero aquí Pablo toma solo un elemento y le dice, miren, antes de que se enojen, mírense ustedes mismos, las peleas, los celos, la competencia en la que se encuentran. Más adelante van a leer en la carta de los Corintios que se sentaban a cenar juntos y mientras cenaban los que más tenían no querían compartir con los que tenían menos y se adelantaba cada uno a comer la cena y lo dejaba al otro mirando y cosas de ese tipo. Y el apóstol Pablo les dice, gente, ahí es donde tienen que ver ustedes, espero que puedan notar ustedes, su falta de madurez, sus peleas y sus competencias, sus celos. Mientras están así, ¿acaso no son carnales? Esa forma de comportarse, esa forma de relacionarse, ¿no demuestra acaso su inmadurez?
Y a su vez, esas peleas en las que estaban los corintios, esas luchas y discusiones, demostraban otras cosas también de la falta de madurez de los corintios. Por ejemplo, si ustedes notaron, el versículo 4, la razón por la que peleaban, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, y discutían por eso. Es ya desde el principio, en el capítulo 1, justo lo tengo marcado, yo creo que esta es la primera aparición de la división denominacional. Ahí estaba Jack Helmen, versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿De dónde vienen esas divisiones y esos criterios meramente humanos con los que están conduciéndose? Una de las razones era, o una de las evidencias está, en que los corintios estaban colocando a los líderes en lugares que a los líderes no les correspondía. Pablo y Apolos no se llevaban mal, Pablo y Apolos, de hecho, hasta donde sabemos por lo que tenemos en la Biblia, se llevaban muy bien incluso. También sabemos que Pablo y Pedro no se llevaban mal, hubo alguna discusión que está registrada en la Biblia también, en Gálatas capítulo 1, pero el problema no estaba entre ellos, el problema estaba entre los corintios, que algunos estaban simpatizando con Pablo, otros con Pedro, otros con Apolos, y otros que parecían más espirituales decían, yo con ninguno, yo adoro a mi manera, en fin, ¿no? Y es este el problema es que ustedes discuten por cosas que no tendrían que estar discutiendo. ¿Qué somos Apolos y yo? Y usa dos imágenes muy lindas. La primera, somos servidores, y la segunda, somos colaboradores. La palabra servidores, ustedes la conocen, es diáconos, que significa barrer el polvo. Y la segunda, colaborador, también la conocen, es la misma palabra de la que viene nuestra palabra sinergia. ¿Saben lo que es la sinergia? Ahí el profe de química o física. Yo lo explico y si está mal vos me corregís. Las sinergias son cuando dos fuerzas actúan juntas y van en la misma dirección, ¿no? Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo acá. Pero lo que está llamando la atención a los corintios es, ustedes están colocando a los líderes en un lugar que a los líderes no les corresponde, no hemos querido estar en ese lugar, porque el liderazgo es en realidad una manera de servir a la iglesia. Y eso Jesús ya lo había dejado bastante claro cuando, ustedes recuerdan, última cena le lava los pies a los discípulos y le dice que quiera ser el mayor entre ustedes, tiene que ser el menor. Así que el liderazgo en la iglesia no es igual que el liderazgo en cualquier otro lugar. El liderazgo en la iglesia es a la inversa. Tiene que ser el primero en llegar, el último en irse. El liderazgo en la iglesia es el que barre, no el que manda a barrer. Entonces, cosas que ustedes conocen, que habíamos hablado también en un estudio bíblico un jueves, en esa discusión que tenía con los escribas, que ellos estaban queriendo apropiarse de la fe y de la doctrina y de la vida de los judíos. Abro paréntesis, el otro día estábamos hablando con los chicos el martes, en las clases que estamos tomando, la importancia de que la iglesia no debe avasallar nunca, no debe avanzar sobre las libertades individuales de las personas, ¿no? Es como si hoy que tuvimos elecciones, nos están mirando en YouTube, les contamos que tuvimos elecciones provinciales, es como si en la iglesia les dijéramos a quién votar, ya sea que se haga desde el púlpito o que lo hagamos mate de por medio, pero no debemos hacer tal cosa. Como iglesia no tenemos la jurisdicción para decirles cómo usar su plata, con quién casarse, cómo administrar el tiempo, podemos aconsejarles, pero cada uno tiene que ser libre de hacer lo que bien le parezca, ¿no? Entonces, ahí estaban estos corintios que estaban colocando a los líderes, a Pablo y a Apolos, en un lugar que no les correspondía, y luego los llevaba a pelearse. Otra de las implicaciones que tiene, esto solamente para ilustrar, no es que para ilustrar el punto de Pablo, ¿no? Es que esas discusiones que estaban teniendo los corintios no les permitían ver con claridad, no estaban evaluando bien las cosas. No sabemos, porque no dice el texto, por qué algunos preferían a Pablo y otros a Apolos y otro a Pedro y otros a ninguno. Pudiera ser por una cuestión de afecto personal, puede ser, cuando, esto lo habíamos conversado en alguna oportunidad, cuando uno
se vincula emocionalmente, espiritualmente con alguien que ha sido de bendición para nuestras vidas, eso es valga la redundancia, es un vínculo muy fuerte, ¿no es cierto? Porque la persona que me acompañó, mi pastor, mi mentor, mi líder, estuvo conmigo en momentos delicados, difíciles. Si ustedes me van a decir, y Gaby no estaba, y tu papá no estaba, sí, pero es mi esposa, es mi papá, mi pastor es otra cosa. Ustedes, puedo ponerte un ejemplo. Imagínense que venga alguien, no me voy a poner a mí de ejemplo porque nos conocemos hace muy poco, pero imaginen que viene alguien y lo critica abiertamente a José. Yo creo que lo vamos a defender, ¿o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Lo vamos a defender, eso es lo que yo esperaba que diga, claro. Algunos lo dudaron, pero después charlamos. Lo normal debería ser que lo defendamos. Y así es como cualquier persona va a reaccionar cuando alguien que ha sido de bendición, que estuvo presente en momentos difíciles, cuando estábamos mal, cuando estábamos quebrados, esa persona, ese líder estuvo con nosotros de alguna manera y puede hacer eso lo que estaba pasando ahí con los corintios. Quizás alguno dijo, pero Pablo es tal cosa, o el otro decía, no, porque Apolos no me gusta cómo predica, y este otro que tenía este afecto por Apolos se enredaba en la discusión. Pudiera ser esa una razón. Otra razón pudiera ser los estilos en los que enseñaban. La doctrina seguro no era porque era la misma, salvo pequeñas variaciones. No sabemos bien qué, pero sí sabemos que se estaban peleando. Y que no es la primera vez que pasa en el Nuevo Testamento, ni es la única tampoco. De hecho, no es la primera vez que pasa en la iglesia, ni es la única vez que pasa. Pero ahí también el apóstol Pablo usa otra imagen para llamarlos a los corintios a la reflexión. Y le dice, ustedes están discutiendo y por la discusión no están mirando bien y no están pensando bien. Uno plantó y el otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Se pasen por encima de la discusión a ver cuál te gusta más, cuál te gusta menos, quién estuvo, quién no estuvo, y miren si está creciendo la obra. Si está creciendo, Dios está en el medio. Hay una curiosidad ahí cuando el apóstol Pablo usa esta imagen de la planta. Eso es lo que les quería traer. Les iba a traer una plantita mía que no se sabe si está viva o muerta. Viviana ya la vio el otro día. Cuando usa esta imagen, ustedes son labranza de Dios, dice, yo planté, Apolos regó. Es un tiempo que en el idioma original se llama aoristo, que habla de una acción que ya terminó, que comenzó y quedó ahí en el tiempo. Pero cuando usa el crecimiento lo ha dado Dios, es un tiempo, en realidad es difícil traducir los tiempos verbales del griego, pero es un tiempo imperfecto que apunta a algo que se ha mantenido en continuidad. Pablo les está diciendo, yo hice una acción, luego Apolos hizo otra cosa, en su momento, en su lugar, en su función, pero la obra se ha mantenido porque es Dios el que la ha mantenido. Así que la invitación para los corintios es, miren bien, pasen la superficialidad de sus discusiones y evalúen si ha habido crecimiento, si se ha mantenido, si se ha desarrollado, porque ahí está, es Dios el que da el crecimiento. Y si no hay crecimiento, bueno, ese es otro tema. Esa es la pregunta que tienen que hacerse. ¿Hubo crecimiento? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Que sería súper útil hacérnosla con la mayor frecuencia que sea posible. Hace un tiempo atrás habíamos estado de visita en Oberá. Ahí me llevó Arsenio. Y habíamos hablado de la Torre de Babel y de otros episodios como la Torre de Babel, en los que el pueblo estaba queriendo, en este caso no era el pueblo de Israel, era una nación, estaba queriendo construir algo que no logra, no avanza, no crece. Y ellos quieren llevar adelante algo que no era el plan de Dios. Y a partir de ahí habíamos desarrollado este mensaje donde, por ejemplo, Jonás no pudo ir a donde quería porque no era el plan de Dios. El mismo Pablo en un momento quiere ir a un lugar y el Espíritu Santo se lo impide, luego quiere ir a otro, no dice cómo, pero sí dice que el Espíritu no les permitió, hasta que luego lo llevó a Macedonia. O un texto que a mí me gusta mucho, en Ageo capítulo 1,
cuando el Señor le dice: ustedes trabajan mucho, recogen poco, lo que juntan yo lo disipo de un soplo. Reflexionen sobre su proceder. Es una gran pregunta y es una gran actitud preguntarnos con frecuencia por qué hacemos lo que hacemos, a dónde vamos, cómo estamos haciendo las cosas. Es poco sensato hacer las cosas sin pensar por qué las hacemos y a dónde vamos. Es poco sensato evaluarnos con frecuencia. Así que ahí está el llamado de Pablo a los Corintios, ¿no? Ustedes evalúense, mírense. Hermanos, yo he querido enseñarles otras cosas, y no lo estoy diciendo yo, ¿no? Es lo que entre líneas está diciendo Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he querido, me hubiese gustado que ustedes pudieran tener otro tipo de conocimientos y de comprensión y de que sus vidas espirituales desarrollen y despeguen, y no pude. Porque están carnales todavía. Y qué curioso, que en lo que leímos, y ustedes pueden seguir leyendo luego la epístola, tanto en los versículos que leyó Fátima como en los que acabamos de leer, queda claro que el crecimiento lo da Dios, pero el estancamiento es obra de la carnalidad del creyente. ¿Se dieron cuenta de eso? No dice Pablo: bueno, no han crecido porque es la voluntad de Dios. No han crecido porque ustedes son carnales. Dios quiere su crecimiento, pero de alguna manera lo están impidiendo. Esa es la parte interesante de este pasaje. Yo creo que esa es una pregunta. Esta invitación, este llamado que Pablo le hace a los corintios a asumir su responsabilidad, a que se evalúen a sí mismos, a que se vean, reflexionen. En el caso de ellos era porque se estaban peleando. Espero que no sea el caso nuestro, que alguno diga: yo prefiero a José, yo prefiero a Lucas, y yo ninguno de los dos, yo solamente con Jesús. Pudiera pasar, espero que no. Pero el llamado a eso es un llamado que yo creo, una buena pregunta que tendríamos que aplicar no solo como iglesia, porque, bueno, sí, es importante, por supuesto, pero si la aplicamos como iglesia, nos podemos perder otros resultados de pensar de esta manera. ¿Ha habido crecimiento en mi vida personal? Yo, como cristiano, he crecido, porque a veces por ahí nosotros puede pasar, depende. También nos ven de otras iglesias, otras congregaciones, la misma iglesia en otros lugares. Puede pasar que yo veo mi congregación y pueda haber cierto crecimiento, pero que al mirar mi propia vida me doy cuenta que la iglesia está creciendo, pero no por mi colaboración. La iglesia está avanzando, la congregación ha desarrollado algunas cosas, pero yo no. Entonces es una buena pregunta para pensarla para mí mismo, ¿no? Para ustedes mismos. ¿Ha habido crecimiento en mi ministerio, en el que yo estoy? Por ejemplo, chicos, ahí en el grupo de alabanza, ¿pueden experimentar algún crecimiento en mi matrimonio? ¿Puedo ver el crecimiento espiritual en mi matrimonio? ¿O todavía es como antes? Y ahí entonces llega el punto sobre el martillazo sobre el clavo, decía un profesor mío en el seminario. El crecimiento lo da Dios, dice el versículo 7, lo ha dado Dios en el versículo 6. Hace una ilustración, pero en el versículo 10, al final, pero cada uno mire cómo sobreedificar. El fundamento es bueno, el fundamento es sólido, el evangelio que han recibido, le dice Pablo a los Corintios, les alcanza. Ustedes son salvos, más adelante van a ver la imagen del oro, plata y piedras preciosas, en contraste, otro contraste, contra la paja, la hojarasca. El resultado, la salvación está garantizada, pero mirá cómo has estado sobreedificando, mirá cómo estás conduciéndote o cómo estás llevando adelante tu vida espiritual. Y eso es lo que le da título al mensaje. Si ustedes se imaginaban que hoy, los que leyeron el mensaje, los que me pidieron el enlace para verlo por YouTube, si se imaginaban que el mensaje era una serie de respuestas acerca de cosas que detienen su crecimiento espiritual, no es ese el mensaje. En primer lugar, porque podríamos estar toda la noche hablando de cosas que detienen nuestro crecimiento espiritual. Y en segundo lugar, porque eso es algo muy personal. Yo sé qué cosas detienen mi crecimiento espiritual. Yo las veo. A veces no, a veces viene alguien y me hace verlas. Que bueno, ¿qué sería eso, no?
bueno que es cuando pasa. Pero la pregunta, el título del mensaje, que es la pregunta, es lo que Pablo les está llamando a los corintios a que hagan. Atiendan tranquilos, no hay problema. ¿Qué detiene mi crecimiento espiritual? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano, hermana, corintio, que no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está representando una barrera en tu vida en este momento? Gran pregunta, que no la voy a responder yo, por supuesto. Esa es una pregunta que debemos responder cada uno de nosotros. Ahí pudiéramos echar un vistazo a la carta a los Corintios y Pablo va a confrontar a los Corintios con sus idolatrías, los va a confrontar con su inmoralidad sexual, los va a confrontar también con la falta de amor por el más débil. En un momento le dice, mirá, si vos tenés la seguridad de que algo no te hace mal, pero es tropiezo para el más débil, dejá de hacerlo vos por el más débil. Si vos lo haces y tenés tropiezos para el pequeño, ya no te estás comportando según la ley de Cristo. Así que había un montón de razones que estaban estancando. Como alguien dijo alguna vez, estoy tan seguro de esto que ni siquiera lo voy a discutir. Pudieras evitar si va a ser de tropiezo para el más pequeño. Si no estoy creciendo, es lo que está diciendo, lo que el Señor me está diciendo a mí a través de estos versículos, es que si yo no estoy creciendo, es que algo estoy haciendo mal. Porque si leo que es la voluntad de Dios que yo crezca, que Él tiene vianda, Él tiene comida para mí, que su deseo es que yo madure, que hay una sabiduría de Dios para los que han alcanzado madurez y que eso, de hecho está citado ahí en el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que estudiaron en el seminario, no para los que le aman. Así que hay algo más de Dios. El tema es, ¿por qué no me está llegando a mí? ¿Por qué no me está subiendo agua al tanque? Sería, usando la metáfora. Algo estoy haciendo mal. Bueno, si queremos aplicarlo como familia, si estamos creciendo como familia espiritualmente, algo estamos haciendo mal. ¿No les parece, para ponernos un poco en el lugar de los corintios, no sé cómo será qué estará pasando en sus corazones, pero ¿no les parece curiosa esta sensación de incomodidad cuando el Señor me dice que debo crecer y al mismo tiempo me dice que yo estoy impidiendo el crecimiento? Así que entonces ahí me pregunto, ¿cuántos años tengo ya de conocer al Señor? ¿Cuánto tiempo tengo? Y de ahí otras preguntas. ¿Estoy en la orilla o ya he ido más profundo en los asuntos del Señor? No digo de leer salmos, no vayan a dejar de leer salmos, ¿no? Como esta joven que les conté. Digo, comenzamos por leer salmos, qué lindo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, pero yo noto que he podido, ya puedo tener otro tipo de conversaciones acerca del Señor, que he conocido otras cosas o es como al principio. Bueno, si alguien me dice, yo hace un par de semanas, un año, es lo más lógico. Si alguien piensa esta noche, yo hace unos 10 años que conozco al Señor y la verdad me estoy dando cuenta que no he salido de 2 o 3 cosas. Ahí sí habría un problema. Otra pregunta, ¿hay evidencia de mi crecimiento espiritual? Así como el apóstol Pablo le dice, hay evidencia de su carnalidad. Hay evidencia del crecimiento espiritual de los corintios, porque en la segunda carta, que en realidad es la tercera, pero solamente tenemos 2, en la segunda carta Pablo los felicita por haberse arrepentido cuando les escribió esta carta. Y los confrontó y ellos reaccionaron. Entonces en la siguiente carta les dice, yo me alegro. Me alegro de que hayan sido entristecidos porque esa tristeza proviene del Espíritu Santo y los lleva al arrepentimiento. Así que está todo bien. El que me había ofendido ya pasó, ahora reciban la consolación del Señor, los felicito. Así que esa es una buena señal de cómo reacciono cuando me confrontan. Ahí podría haber una evidencia de mi crecimiento espiritual. Otra evidencia del crecimiento es poner al servicio mis dones. Estoy pensando en la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Capítulo 12,
Hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Tiene un montón de implicaciones, que sepan esto, que sepan aquello, que todos los dones provienen del Espíritu Santo y son para edificar a la iglesia. ¿Hay evidencia de mi crecimiento espiritual? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería hoy? Si yo tuviera que contarle, o si pasáramos al frente y quisiéramos contar, miren hermanos, le doy gracias al Señor porque en este último tiempo, desde la pandemia para acá, es un testimonio. Yo quiero contarles que he crecido espiritualmente y me doy cuenta en que... ¿Qué le agrega? ¿Cómo completan ustedes esa frase? En que hablo mejor, en que tengo más dominio propio para controlar ciertas cosas que antes me salían y renegaba y agarraba el vaso y revoleaba y ahora ya no, ya estoy más aplomado. Entonces, este es el llamado que el Señor le está haciendo a los corintios a través de Pablo y que llega para todos nosotros también. Hay más del Señor. Y hay cosas que el Señor todavía quiere enseñarnos, pero la pregunta es, ¿qué detiene mi crecimiento espiritual? ¿Qué pudiera ser eso que me frena, que me ancla, que me estanca? ¿Puede ser algún pecado que no haya confesado también? ¿Pudiera ser algo que está ahí en mi vida y que doy vueltas y vueltas? El Señor ya lo sabe, ¿no? Pero la única forma de solucionarlo es confesárselo al Señor para que Él lo perdone y nos limpie. O sea, hay tantas cosas que, por eso les dije, íbamos a estar toda la noche mencionando posibilidades. La pregunta es para mí. Luego empieza a abrirse mi círculo para mi familia. Luego abro el círculo para el ministerio que tengo que desarrollar en servicio del Señor. Hay crecimiento espiritual, luego más grande para la congregación Pacto de Gracia, luego más grande para la iglesia del Señor en Posadas. ¿Hay crecimiento espiritual? Es una buena pregunta. ¿Puedo ver mi crecimiento espiritual? ¿Qué lo detiene? Voy a invitarlos a que podamos orar. Que podamos hacerlo, por supuesto, teniendo en mente, teniendo en nuestro corazón esta pregunta. Si no podemos responderla ahora, sería muy bueno que la llevemos en la semana a casa, que la tengamos en un lugar donde la podamos evaluar y pensar qué me está deteniendo que no puedo crecer. Señor, en esta hermosa noche que nos das, queremos agradecerte porque hemos podido ver tu bendición en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en cada área. El hecho de que estemos aquí ya demuestra tu bendición sobre nosotros. Pero hoy también, Señor, quiero darte gracias por tu palabra que llegó a mi vida ya hace un par de semanas, cuando me hablabas de esto, y hoy podemos compartirlo como iglesia. Gracias, en primer lugar, porque es tu deseo que crezcamos y es tu acción en nosotros la que nos lleva en crecimiento, a ser cada día más parecidos a Cristo, a ser transformados en nuestra manera de pensar y de actuar, pero también, Padre, yo reconozco cuáles son esas cosas que impiden mi crecimiento, que me traban, que de vez en cuando me empujan hacia atrás. Hay cosas en mí que yo sé, hay pecados, hay cosas que minan mi vida de oración. Hay cosas que truncan mi deseo de servirte o la calidad con la que te sirvo. Te pido perdón por esas cosas y también te pido, Señor, que me muestres todas las cosas que yo no veo hoy con claridad, pero que pudieran estar siendo un estorbo para mi crecimiento, para nuestro desarrollo en comunidad, nuestras familias, nuestra congregación. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.